Ya está en línea él. Muy buenas noches, Darío Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Bien, muy bien. Gracias por atendernos en la víspera de un feriado y a estas horas, Darío. Sí, es tarde ya, pero bueno, Darío, muy contento. sos el fundador de Molinos de Viento junto a tu marido, Hernán Klein. Tuviste, por cierto, la amabilidad de mandarme algunos ejemplares de los títulos que ustedes ya publicaron. Son fabulosos. Tuve la oportunidad de conocerlo a través de la prensa primero, pero también a través de alguien que me lo recomendó especialmente, a quien le mandamos un beso grande, por cierto, que es Mariano, un amigo en común, un conocido. Está buenísimo lo que hace Molinos de Viento, que es publicar, obviamente, títulos que tienen que ver con un vacío absoluto, sobre todo en lengua española y sobre todo en publicaciones nacionales, de producción nacional, que son historias de literatura infantil y juvenil, pero sobre todo hasta ahora infantil, vinculadas a la diversidad familiar. ¿Cómo se les ocurrió? Mira, la idea surgió más que nada por una necesidad. Nosotros con Hernán, ya hace unos años, que junto con otra gente, estamos en el camino de formar una familia y entre todas las charlas que íbamos teniendo, uno de los temas era, bueno, ¿qué libros iban a leer nuestros hijos? Y todos empezamos a buscar material y la verdad que no se encontraba nada en Argentina, lo poco que había era traído de España por alguien o de Estados Unidos y bueno, en realidad la idea no fue armar una editorial, simplemente el año pasado yo soy diseñador gráfico y empecé a bocetar unas historias, pero para mí, para canalizar un poco la espera y surgieron estos libros que quedaron ahí unos meses en mi computadora. Un día Hernán, nos habíamos juntado con este grupo de gente y Hernán les comentó lo que yo había hecho, lo vieron y se interesaron muchísimo porque lo que decían es el material que no hay en el mercado. Claro. Y después de mucho pensar y demás, un día decidimos con Hernán emprender esta travesía que es la de los libros, que la verdad que nos está dando muchísimas gratificaciones porque hay mucha gente interesada en ellos y que les sirve para su familia o para formar su familia o para contar cómo se formó su familia. Totalmente, porque, por cierto, hablabas de los productos que vienen de afuera, de la literatura infantil, que en este sentido se importa y logra traducirse en la Argentina. Yo estoy bastante al tanto del panorama. Y lo que debo decir es que, en general, son historias poco literales. ¿Qué Mm. quiero decir? Uno de los valores más grandes de lo que ustedes están haciendo, a mi juicio, es que, por ejemplo, en Anita tiene dos mamás, uno de los títulos. Justamente, Anita tiene dos mamás. Mm. Hay mucha historia dando vueltas que viene de afuera en donde esto mismo está contado alegóricamente. Exacto. Como si yo te dijese a través de la historia de dos jirafas o a través de la historia de dos osos, por ejemplo. De hecho, hay un título fabuloso en ese sentido que se llama La Casa del Árbol, Mm. que es la historia de dos osos, pero no está contado con dos mamás de carne y hueso que deben enfrentarse a su hija y contarle cómo es que ella tiene dos mamás o contarle sencillamente que tiene dos mamás. Exacto. Los libros están abordados desde la sinceridad. En estos grupos que nosotros armamos, Sí, se hablaba muchísimo de, bueno, qué es lo que le vamos a contar a nuestros hijos, cómo llegaron a este mundo y demás. Y en realidad la única posibilidad que veíamos era contándole la verdad. Ellos llegaron a este mundo a partir de un deseo muy fuerte de sus dos papás o sus dos mamás de tener una familia y de buscarlos, ¿no? Por ejemplo, el libro Cómo llegué a este mundo, que aborda el tema de la subrogación de vientre, que inclusive para los adultos es muy complejo de entender, lo que hicimos fue abordarlos con palabras claras, como por ejemplo hablando de un óvulo, de un esperma, pero siempre desde el punto de vista de un niño. Estos libros fueron, antes de salir al mercado, fueron vistos por una psicóloga en diversidad familiar, sí. por una bióloga
y por un guionista, digamos. Queríamos estar seguros de lo que íbamos a comunicar tenía un sustento y un aval científico. Y también este libro, al igual que Anita y sus dos mamás, que cuenta la historia de esta familia, no lo aborda desde la fábula, lo aborda desde la realidad. Como vos dijiste, son personas de carne y hueso, dos mamás con una nena, y una de las mamás está esperando su segundo hijo, y los papás es a través de una subrogación de vientre, y cuenta el proceso de quiénes intervienen en ese proceso y por qué intervienen. Y lo que nosotros encontramos en todos los casos es que hay un común denominador, que es el amor. Y creo que los libros están basados en eso, ¿no? En que nuestros hijos sepan que fueron traídos al mundo desde el más profundo amor. Darío, ¿qué tal? Teresita Ferrari soy. ¿Qué tal, Teresita? Mucho gusto. Encantada. ¿Y ya te has encontrado con la devolución de algún chico que los leyó? Sí, mira, el año pasado hubo un encuentro de familias diversas y bueno, y varias familias compraron los libros. Era una jornada de un fin de semana, 2 jornadas, y algunas familias del interior que vinieron y se quedaron acá, al otro día volvieron a este evento y nos contaban que los chicos, había 2 nenas sobre todo de 2 familias diferentes, 2 mamás, que estaban muy entusiasmadas con los libros y los leían una y otra vez, y una de ellas dice que cuando se levantó lo primero que quiso es leer el libro. Claro, porque veía reflejada a su familia, que no es lo que encuentra en la mayoría de los libros. Por lo general los libros están... Claro, significa una enorme tranquilidad para ella poder encontrar en una obra su realidad. Exacto. Muy emocionante debe ser, además. Claro, creo que para la nena era muy movilizador verse reflejado en una historia. Las historias que seguramente le llegaron eran de un papá y una mamá que ella no encontraba en su casa, era otra realidad, una familia distinta. Darío, es muy importante preguntarte que nos cuentes dónde podemos encontrar y si tienen algún tipo de problema de distribución o no desde Molinos de Viento, la editorial. Mira, la editorial es muy nueva. Sí. Salimos en noviembre, realmente las repercusiones fueron enormes y estamos armando una cadena de distribución. Sí. Pero tenemos varias librerías en la ciudad de Buenos Aires, hay en Santa Fe, en Córdoba y en Neuquén en este momento, y hay 3 librerías, Librería Hernández, Librería Antígonas y Librería Norte, que hace distribución dentro del país y al exterior, que hemos tenido mucha repercusión en toda Latinoamérica, increíblemente por una nota que nos hicieron de la BBC Mundo. Ajá. Una repercusión muy grande, sobre todo en México, en Colombia fue increíble, en España, porque bueno, también están trabajando en todo el tema de derechos y demás, y bueno, imagínate que libros con un nombre como Anita y sus 2 mamás les hacen ruido y es bueno que haga ruido, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Darío, yo te agradezco mucho y te felicito sobre todo. Es un gran emprendimiento y esto es tan solo el puntapié. Por supuesto que vamos a volver a hablar en muchas ocasiones, y del puntapié de tu proyecto que va a crecer indudablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una sola cosita más puedo agregar. Obvio. Que la semana pasada la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró la editorial de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos. Muy bien por la legislatura, no lo sabíamos. Felicitaciones, sí. Muy bien, un gran emprendimiento sin duda. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso grande, Darío. Otro para vos. Gracias. Hasta luego. Darío Fernández, de la editorial Molinos de Viento, libros sobre diversidad familiar, algo tan necesario. Sigan a Molinos de Viento. Noticias, ya volvemos.